Bueno, ahora sí, entonces la idea desde hoy es empezar con esta explicación del concepto de función, que quizás en algún momento lo habrán trabajado, pero bueno, hay que retomarlo para entender algunas cuestiones del nuevo práctico. Dice, a cada x una sola y. Cuando a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente, la relación es una función. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a cada valor del eje x le corresponde un valor del eje y. Y al revés no. O sea, a cada valor de y no le puede corresponder más de un valor del eje x. Siempre le va a corresponder uno solo. Si está en función de x, se escribe como y igual f de x, y eso se lee como f de x. O sea, si ustedes ven escrito y o y igual a f de x, eso es equivalente. Y bueno, les voy a mostrar sobre un ejemplo que voy a dibujar ahora. Bueno, este gráfico, que en realidad no está relacionado con ninguna situación particular, como por ahí es el que tienen en el ejemplo del práctico, directamente es un gráfico, digamos, matemático, exclusivamente matemático, para que estudiemos algunos conceptos. En el caso del dominio, cuando hablamos de dominio en matemática, nos referimos a los valores que toma la función a lo largo del eje X. Y para eso tenemos que analizar dónde empieza y dónde termina la función, o sea, cómo sigue su traza, ¿no? Entonces, fíjense que acá empieza en -3, sube, después baja, después vuelve a subir, acá como que se mantiene constante, y después vuelve a bajar hasta este punto. Entonces, si miramos desde dónde empezó y todo su recorrido y dónde terminó, solo con respecto al eje X, van a decir que el dominio empieza en -3 y termina en 12. ¿Sí? O sea, llega hasta el 12. Eso es con respecto al eje X. Hay funciones en las cuales pueden ver que esta línea sigue para abajo y la otra para arriba o también para abajo. Es como que se van extendiendo tanto por izquierda como por derecha, y en esos casos se dicen que van como de menos infinita a más infinito. Eso también después, más adelante lo vamos a profundizar. Pero bueno, si está marcado como punto cerrado, quiere decir que está incluido, y entonces por eso es que lo señalo con corchete. Puede suceder que en vez de que este punto esté así, esté de esta manera, como más abierto, y eso quiere decir que no está incluido, y la anotación que se utiliza es paréntesis. Pero más allá de eso, la idea es que tengan en claro que el dominio de cualquier función o de cualquier relación son los valores que toma a lo largo del eje X. Y la imagen, que yo acá me adelanté y escribí cuál es la imagen, los que tienen imagen 0, pero la imagen en general es muy parecida a la idea, pero tomando a lo largo del eje Y. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, acá lo que estoy haciendo es fijándome que este punto, que es el punto más bajo, fíjense que en el eje Y toma el valor -4, y acá, que es el valor más alto, llego hasta 6. O sea que estoy analizando de forma vertical. La imagen en ese caso va de -4 hasta 6. Acá también es con corchete. O sea, esto es como analizando todo el recorrido de la función. Pero puede suceder que yo pregunte en específico algunas situaciones. Por ejemplo, ¿qué puntos tienen imagen 0? Si yo pregunto qué puntos tienen imagen 0, me estoy refiriendo a los puntos que cortan al eje X. ¿Dónde corta la función en el eje X acá? ¿En qué puntos? Si quieren, pueden activar el micrófono para responder. Solo fíjense que para observar esos datos donde la imagen es 0, cortamos en -3, en 2, en 5 y en 8.
¿sí? Entonces, para anotar eso, pueden poner entre llaves, porque son valores aislados. Esta es una forma de anotar, o simplemente pueden poner en x igual a -3, en x igual a 2, en x igual a 5 y en x igual a 8. O sea, justo donde corta sobre el eje X, la imagen es 0, o sea, el valor en Y es 0. Y después, por ejemplo, acá puse cómo tengo que hacer la lectura en el caso de que yo pregunte f de 6. Siempre lo que esté entre paréntesis, siempre lo que tengan entre paréntesis se refiere al valor en X, ¿sí? Entonces, f de 6 quiere decir que si yo voy a buscar el 6, estaría acá, y la imagen que le corresponde en este caso es 6. En el segundo, que pongo f de -1 lo tengo acá. Si voy a buscar su proyección con respecto al eje Y, le corresponde la altura de 2. ¿Sí? Y f de 0, recuerden que el 0 es la intersección de los ejes, o sea, hasta acá, también le corresponde una altura de 2. Eso es como un análisis, digamos, general de una función. Después podemos analizar lo que es crecimiento, decrecimiento. O sea, acá hay tramos, por ejemplo, donde uno observa que la función, por ejemplo, acá crece, después vuelve a bajar. Bueno, ¿de dónde a dónde crece en este caso? Crece en este tramo, crece acá, y ya después no vuelve a crecer. Si yo quiero anotar eso, o sea, el crecimiento, se anota siempre como intervalo con respecto al eje X. Es decir, por ejemplo acá empieza a crecer desde el -3 hasta este punto que sería 0. Después pongo la U de unión porque vuelve a crecer, como les decía antes. Acá tengo 3, 4. Desde este punto, desde 4 hasta esta altura que le corresponde 6 en el eje X. Y ya después no vuelve a crecer. Si decrece, por ejemplo, decrece desde este punto hasta acá, o sea, desde 0 hasta 4, y vuelve a decrecer desde este punto, que sería 7, hasta el 12. Ahora, en este tramo, que queda como paralelo al eje X, se dice que la función en ese tramo es constante. ¿Sí? Cuando me queda paralela a la gráfica con respecto al eje X, es porque se mantuvo en esa línea. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde sería? Desde que empieza a valer 6 hasta que vale 7. Entonces, en esos datos de X, es cuando se mantiene constante la función. Bueno, acá justamente en la teoría ven que dice, bueno, el dominio de una función son los valores numéricos que puede tomar la variable independiente. Ahí recuerden que la variable independiente corresponde al eje X. Y la imagen, los que corresponden a la variable Y. Acá les puse ejemplos de función creciente, función decreciente. Y bueno, después que hay funciones donde puede tener varios tramos, que fue como la que analizamos recién. Después en el punto 2 les puse cuál de los dos son gráficos que corresponden a una función, o sea, si corresponden o no. Y bueno, después hay que analizar el dominio y la imagen. Ahora, mi pregunta es, para ustedes, ¿los dos gráficos que aparecen son funciones? No. ¿Cuál no sería función? ¿El primero? El primero, correcto, ¿sí? Se tienen que dar cuenta, ¿saben por qué? Acá, por ejemplo, el 3 le corresponden estos dos valores. Y a cada valor de X le corresponde un solo valor de Y. ¿Sí? Entonces no puede pasar esto. Sí puede pasar que a varios valores de Y le correspondan un valor de X. ¿Sí? O sea, puede suceder que, por ejemplo, no sé, 3 tenga imagen 6, que 4 tenga imagen 6, pero no puede suceder esto, que el valor de X tenga dos valores en Y. ¿Sí? O sea, si esto hubiera sido al revés, les voy a dibujar acá. Vamos a algo así. Eso sí podía ser posible. O
sea, fíjense que, por ejemplo, este valor de y le correspondería, no sé, este x, pero también le correspondería este x. Eso sí es posible, porque le corresponden x distintos. Así que atentos ahí con ese caso. Ya saben que este no, este, bueno, claramente sí, y a este le tendrían que calcular el dominio y la imagen. Pero bueno, eso después lo completan. Y lo que quería ver y mostrar era este problema de función lineal, que tiene que ver también con algo que habíamos ya trabajado en el práctico 2, pero bueno, hay que reforzar la idea. Dice, Elena es una maquilladora artística y cuando la contratan para algún evento cobra 400 pesos por hora de trabajo más 150 pesos para cubrir los gastos del traslado. O sea, quiere decir que por más que ella no llegue todavía al lugar y no trabaje, ya de por sí va a cobrar 150 pesos. O sea, acá, para 0 horas de trabajo ya tiene que cobrar los 150 pesos. Pero, ¿qué sucede cuando trabaja 1 hora? ¿Cuánto va a cobrar, Elena? Si alguna de las dos quiere responder. ¿Cómo, profe? Que cuando ella trabaje 1 hora, ¿sí? Cuando trabaje 1 hora, ¿cuánto va a cobrar en total? 550. 550, muy bien, Abby. Porque va a cobrar los 400 de la hora más el traslado. Por ejemplo, si trabaja 3 horas, 3 horas serían 3 por 400, que son 1200, más 150 serían 1350. O sea que al valor que ella cobra por hora, siempre le tengo que agregar el traslado. Entonces, no voy a hacer todos los datos de la tabla, pero bueno, ya se dan cuenta de cómo sería la forma de calcularlo. Y la pregunta es, de todas estas fórmulas que tengo acá, ¿cuál representa esta situación? Que ella cobra 400 pesos por hora más el traslado de 150. La primera, la segunda, la tercera, la última. Correcto. La última es, porque acá me dice 400 por X, X sería el tiempo que trabaja y 150 serían los gastos del traslado. Sigo por acá. Bueno, con esa fórmula y con los datos de la tabla, la idea es que ubiquen esos puntos en el plano. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo para 0 tiempo era 150, para 1 hora era 550, más o menos me va a quedar por acá. Y así voy a ir subiendo y cuando ustedes lo marquen de forma correcta va a quedar una línea recta. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando dice representar en el sistema de ejes cartesianos. Así que si lo hacen correcto y calcularon todo bien, debería quedar una recta graficada. Y bueno, ahora vamos a ver un poco de función lineal, algunos conceptos más. Bien, la idea ahora de esta última parte de la clase de hoy es retomar un poco el concepto de función lineal y vamos a ver varias funciones importantes a la hora de graficar y analizar también la ecuación de la función lineal. La función lineal en forma explícita siempre tiene esta forma. O sea, va a ser un número multiplicado por x más o menos, ¿sí? Un número que va a quedar solo, que es la ordenada del origen. Bueno, estos valores o estos nombres que aparecen, ¿sí? Son muy importantes recordarlos porque nos van a ayudar en la gráfica. La ordenada del origen corta el eje Y y la pendiente es lo que nos va a dar la inclinación. De hecho, en el práctico ustedes tienen como unas ciertas propiedades que ahora vamos a ver desde la gráfica. Bueno, supongamos que yo quiero graficar esta función. Si la leo algebraicamente, me está diciendo que es el siguiente del triple de un número. O sea que todos los valores de y van a depender de x, y que esos valores de y y la relación que van a tener con x es que van a ser el siguiente del triple del valor de x. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, lo podríamos hacer en una tabla y darle valores a x. Por ejemplo, le podría dar el valor -1 y voy a calcular su valor en y.
Para calcularlo, lo que hay que hacer es reemplazar en la X por el valor asignado. Acá, este valor fue a elección mía, ustedes pueden elegir cualquier valor, o sea, no hay restricción en ese sentido. Sería, en este caso, 3 por menos 1 más 1. 3 por menos 1, si hacemos la cuenta, es menos 3, más 1 me da menos 2. Es decir que ya en el gráfico sé que cuando x vale menos 1, que lo tengo acá, va a bajar hasta la altura de menos 2. Me quedaría por ahí el punto. Pero con un solo punto no puedo graficar esta función. Así que necesito más. Voy a calcular para 0 y voy a calcular, por ejemplo, para 2. En el caso de 0 me va a quedar 3 por 0 más 1, sería 1. Y después me va a quedar 3 por 2 más 1. Ya de paso hago los dos. 3 por 2, 6, más 1 me queda 7. Así que voy al plano cartesiano. De 0 a 1 sería, desde la intersección subo hasta la altura de 1 y marco el punto. Y el otro sería de 2 a 7, sería desde 2, subo hasta la altura de 7 que me quedo por acá. Si hicimos bien los cálculos, si nuestro gráfico está bien hecho a escala, esto, al unirlo, nos va a quedar en forma recta, ¿sí? Si eso no sucede, quiere decir que algo estamos haciendo mal, ya sea en el cálculo de la tabla o en la elección de la escala. Regla es un poco inquieta. Entonces ahí unimos y nos da la recta. Esta recta podemos decir que es una recta de forma creciente. Si yo la miro de izquierda a derecha, la función crece. Y eso, además de sacarlo desde la gráfica, lo determina también el valor de la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente acá? En este caso, la pendiente vale 3, ¿sí? Que es el número que está con la X. Y como m es 3, que es un número positivo, me está indicando que tenía que suceder esto. O sea, tenía que ser una función creciente. Bueno, y ahora lo que quería mostrarles es, o sea, recién vimos el gráfico con tabla, ¿no? O sea, armo una tabla, le asigno valores y hago el cálculo que le corresponde en y después marcamos los puntos. Pero la función lineal nos permite, a partir de su ecuación, hacer un gráfico sin tabla. Y para esto vamos a ver dos ejemplos. Supongamos que mi función sea menos 2 tercios de x más 4. Y acá, lo primero que tengo que hacer es reconocer la ordenada del origen. Voy a poner así como, ¿qué quiere decir la ordenada del origen? Sería 4. Y después su pendiente, que es menos 2 tercios. Para graficarla, lo que voy a hacer es ubicarme primero en el eje Y, que es su ordenada del origen, 4. Marco el punto. Y el valor de la pendiente me va a indicar el movimiento que voy a hacer para hallar el segundo punto. Vieron que acá es negativo, eso me indica que voy a hacer un movimiento vertical hacia abajo, y el denominador siempre es el movimiento que hago hacia la derecha de forma horizontal. Este movimiento lo voy a hacer a partir del 4 que marqué. Entonces voy a contar 1, 2, no marco nada, me corro 3 a la derecha y ahí recién marco un segundo punto. Con esos dos puntos ya puedo graficar mi recta. Esta recta que nos quedó acá es una recta decreciente. Fíjense que de izquierda a derecha empieza a bajar y eso sucede porque justamente la pendiente es negativa. Súper rápido, pero bueno, hay que acordarse el orden. Primero el ordenado al origen, después el movimiento que me indica la pendiente. Vamos a ver otro caso. Supongamos que mi función sea 3x menos 4. Anoto, ordenada al origen, menos 4. Pendiente, 3. Pero abajo del 3 no hay nada. Recuerden que en los enteros si no hay nada es un 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ordenada al origen menos 4, me ubico por acá. Y como el 3 es positivo, voy a subir
y me voy a correr, siempre el de abajo me corro hacia la derecha. Así que subo 3, desde el -4, 1, 2, 3, me corro 1. Con esos dos valores, listo, ya tengo mi gráfica. Vuelvo a unir los puntos. Y en este caso, ¿cómo quedó la función? ¿Creciente o decreciente, chicas? Creciente. Creciente. Y es creciente, también recuerden, porque la pendiente es positiva. ¿Sí? Vuelvo al práctico para que veamos toda esa cuestión. Fíjense que a partir del punto 2, acá, bueno, tienen como la teoría, igualmente les pido que lo vuelvan a copiar o si lo imprimen, que hagan las anotaciones pertinentes, o si quieren agregar esto del Zoom que va a quedar grabado, les diría que lo copien porque es bastante importante. Acá hay que reconocer cuáles son funciones lineales y cuáles no. Recuerden que la forma es esta, es un número multiplicado por x. La x no puede estar dividiendo, la x no puede estar al cuadrado, ¿sí? Es un número multiplicado por la x más otro número. Una vez que ustedes reconozcan cuáles son lineales, en los casos en que sí lo sea, tienen que decir cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada. En el 3, bueno, completar la tabla y ubicar los puntos para unirlos y que nos quede una función lineal. Puede suceder, vieron que yo hablaba de crecimiento y decrecimiento, puede suceder que la pendiente sea 0 y en ese caso les va a quedar una función constante. Por ejemplo, acá dice y igual 4, quiere decir que acá donde esté el 4, supongamos que está por acá, nos va a quedar una línea recta paralela al eje X en 4, como pasa en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, nada más, porque después tienen ahí para seguir completando. Y la idea es que después de práctica vamos a reforzar mucho más la parte de función lineal ya de forma más analítica. Así que les pido que en esta semana terminen este trabajo, así la próxima directamente nos enfocamos en el análisis de la función lineal.